Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a empezar este devocional. Este devocional estamos estudiando el Evangelio de Juan en este 8 de enero del 2026. Gracias a Dios por este día. Y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener. Pero antes de eso, vamos a dar una oportunidad para escuchar sus agradecimientos y también sus peticiones. Entonces, me gustaría empezar con mi hermana Erika Figueroa. Hermana Erika, no sé si tenga algún agradecimiento, petición, no sé si pueda hablar también, pero le escuchamos, hermana. Sí, buenas tardes, aquí ya son las 12:06. Buenas, Pues buenas, agradecimiento, buenas tardes, hermana. agradecimiento sí, a Dios por un nuevo día, por la vida y por la salud, ¿verdad? Porque pues vemos a nuestro alrededores las enfermedades y todo, pero pues agradecerle eso a Dios, ¿no? Que hoy amanecimos con bien y haciendo nuestras actividades, ¿no? Agradecido por ello. Y petición, pues, ah, pues que iniciamos este nuevo año, gracias a Dios. Y pues no sabemos si vamos a terminar, ¿verdad? Solo Él sabe. Pero siempre agradecida con Él y darle gracias por ello y por los planes que como familia tenemos, ¿verdad? Que, que este mes, primero Dios, pues nos estaremos viendo y que sea Él quien nos lleve con bien en diferentes lugares nos encontramos y que pues siempre la gloria sea para Él. Claro que sí, hermana, claro que sí. Hermana Cecilia. Buenas tardes, hermanos, hermanos. Pues agradeciéndole a Dios por la vida, la salud que nos regala, agradecerle esas cosas y pedirle al Señor su apoyo para más fortaleza espiritual, más conocimiento, más madurez para poder pues seguir en la vida cristiana, ¿verdad? Para poder perseverar. También pedirle por los hermanos que se han estado alejando poco a poco, pues que los ayude a reflexionar, a que no hay nada mejor como que estar con el Señor y pues que en un buen día puedan volver a casa. Claro que sí, hermana, claro que sí. Hermana Basilia, ¿anda por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues primeramente agradecerle a Dios por sus bendiciones, porque hasta el día de hoy nos ha cuidado, también nos permitió pues ver a nuestra familia y pues también darle gracias a Dios porque en esta semana Dios me permitió cumplir un año más. Y pues Ella como cumplió años, hermana. ¿Qué día? el 6. El 6, ok. Sí. Este, y pues como petición, pues seguir pidiendo por cada una de las congregaciones, por más madurez, fortaleza, que nos dé sabiduría para seguir en su camino, a seguir firmes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a orar. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana que usted nos da, Padre, este día, Padre. eh, Agradeciéndole, Padre, por sus bendiciones materiales y espirituales, agradeciéndole, Padre, que siempre está con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara. Gracias, Padre, por la vida, gracias por sus bendiciones materiales, gracias por la familia, por el amor, gracias por su Hijo Jesucristo, que lo envió usted para que muriera por cada uno de nosotros y de esa manera pudiéramos ser redimidos, salvos y adoptados en la familia de Dios, Padre. Pidiéndole, Padre Santo, por los agradecimientos de cada una de mis hermanas y también las peticiones.
pidiéndole por mi hermana Erika, pidiéndole por sus hijos, por su esposo, su familia, sus seres amados, los planes familiares que hay en este mes. Usted prospérelos de acuerdo a su voluntad, Padre, pidiéndole por mi hermana Cecilia, Padre, que sea con ella, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, en la iglesia en donde ella sirve, Padre. Bendícela enormemente, Padre, en todos los aspectos, pidiéndole encarecidamente por aquellos hermanos que se han ido, se han retirado de la iglesia, que han abandonado la iglesia, pero que sabemos, Padre, que hay fe en ellos y que a pesar de eso siguen siendo sus hijos, Padre. Le pedimos que enternezca su corazón para que puedan regresar a casa, Padre, pidiéndole por mi hermana Basilia, pidiéndole, agradeciéndole porque el 6 de enero ya cumplió años. Bendícela a ella, a su esposo, a sus hijos, en la iglesia donde sirven, que sigan siendo un instrumento de bendición para la congregación en donde ellos están, Padre. Pidiéndole, Padre bendito, también por el estudio bíblico que vamos a tener en este momento. Le pedimos, Padre, que usted nos bendiga, que sea con nosotros, que nos oriente, que nos ayude, que nos guíe, Padre, para poder entender las implicaciones del Evangelio de Juan en los versículos que nos toca analizar, Padre. Pidiéndole por el director de la TED, Padre, por Cristian, por los instructores, por este nuevo ciclo que se acaba de iniciar, Padre. Bendice a los instructores, bendice a los hermanos que están estudiando, a la nueva generación que entró. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de enseñar, de ministrar su palabra, Padre Santo. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Vamos a tener una lectura. Vamos a tener una lectura. Vamos a tomar versículos 25 al 35. Vamos a leer ese versículo. Entiendo, hermanas, que el martes pasado me comentaba Cristian que se quedaron en el versículo 35, que ahí fue donde se quedaron. Pero para tomar un poquito el contexto, vamos a empezar a partir del versículo 25, a partir del versículo 25. Le voy a pedir a mi hermana Erika Figueroa que me apoye con la lectura, ya sea que lo lea en la pantalla o en su Biblia, los versículos 25 al 30 y del 31 al 35 mi hermana Cecilia. Entonces, así es como vamos a estar distribuidos y más adelante en algunas lecturas que vamos a tener, me va a apoyar mi hermana Basilia. Pero de momento, así vamos a quedar con las lecturas. Entonces, hermana Erika, cuando lo tenga, por favor. Sí, hermano. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchas gracias, hermanas, por las lecturas. Seguramente, hermanos, aquí estamos viviendo una, vamos a ponerlo así, una metáfora
una metáfora, pero también con algunos tintes de tipología, podríamos considerarlo así, todavía tendría que analizarlo si esto es cierto. Es cierto en el sentido de que la correlación que hay en el maná del Antiguo Testamento y el maná del Nuevo Testamento, por eso es que lo mencionamos como tipología. Seguramente el hermano Cristian el martes pasado ya disertó en ese maná que descendió del cielo en el desierto y que alimentó al pueblo, ¿no? Seguramente ya habló acerca de eso. Y también sabemos de antemano que los seguidores de Jesús, en este caso eran multitudes, grandes multitudes, no sabemos exactamente el número. Por la alimentación de los 5,000 en el contexto literal, podríamos intuir que a lo mejor eran por lo menos más de 5,000 personas, ¿no? Que fueron alimentadas y que también pues estaban siguiendo a Jesús para ser alimentadas nuevamente, para llenar sus barrigas. Entonces, el Señor va a cambiar el discurso, va a cambiar el discurso en el sentido de que eh, sí hay una necesidad física de alimentarnos, pero también hay algo más importante que tiene que ver con el alimento espiritual, y ese alimento espiritual es Jesucristo. Es interesante, ¿sí? Es interesante porque eh, cuando el Señor les empieza a explicar acerca de ese pan, de ese maná, y el Señor les dice, yo les voy a dar el verdadero, el Padre va a darnos a partir de este momento el verdadero pan del cielo. Y las multitudes le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Y nosotros dijimos, esto es una metáfora, ¿sí? Esto es una metáfora, ¿sí? Vamos, vamos a analizarla, vamos a estudiarla y vamos a ver qué implicaciones hay al respecto. Muy bien. Miren, hermanos, en el versículo 34 que nosotros acabamos de leer, cuando le dicen, Señor, danos siempre de ese pan, hay como una especie de falta de entendimiento de las multitudes, y no nos podemos culpar por ello. Pero Jesús les va a aclarar de manera directa, de manera explícita, a que del pan del que él estaba hablando era él mismo. Entonces, aquí, hermanos, prácticamente nos encontramos con el primer yo soy del Evangelio de Juan, ¿sí? Con el primer yo soy. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los 7 yo sois de Juan? Ya está el yo soy el pan de vida. ¿Cuál es otro que se encuentra en el Evangelio de Juan? Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la resurrección, ¿Y la vida? yo soy la vida. ¿Qué más, Este, hermana Basilia? Ya, ya dijo la hermana Cecilia, ya las más fáciles. ¿Pero hay más? Yo el buen soy, pastor. yo soy, dice, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, dijo, ¿va? Yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más nos falta? La puerta. Yo soy la puerta. El más famoso de todos, ¿cuál es? Hay dos, los dos más famosos se le pasaron a la hermana Cecilia. A ver, hermana Erika, ¿se acuerdan? El camino, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es otro yo soy. Y el de Juan 8:12, la luz. ándele, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Ujú. Entonces, ok, esos son los 7 yo soy. Pero ¿en dónde se encuentran otros yo sois? ¿En qué libro? ¿Recuerdan, hermanas?
en este mismo. Aparte de Juan, hay en otro donde también se presenta en varias ocasiones Jesucristo. En Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis también se presenta como el yo soy, como el yo soy, ¿sí? Fíjense, el proceso de análisis en una metáfora es muy interesante, es muy interesante. Miren, se los voy a explicar en estos términos, ¿sí? Eh, Nosotros pensamos que estas declaraciones constituyen metáforas, pero cuando estas metáforas se extienden bastante en su idea o en su contexto literal, se convierten en analogías, como en el caso cuando dice yo soy el buen pastor, cuando dice yo soy la vid verdadera. Una metáfora extendida se convierte en analogía. Un símil extendido se convierte en parábola, en parábola. Ahora, en una metáfora existen dos elementos. Vayan pensando, hermana, en el ejercicio hermenéutico que vamos a hacer. Tenemos la cosa A y la cosa B, ¿sí? Es como si fuera algo matemático, ¿no? Pero realmente no lo es, simplemente son reglas de figuras de dicción, como en este caso la metáfora. Tenemos la cosa A y la cosa B. ¿Cuál es el vínculo de la cosa A y la cosa B? Es el verbo ser, el verbo ser. El verbo ser a veces pudiera ser, si Jesucristo hubiera dicho, o si, por ejemplo, si lo escribiera Juan y dijera, Cristo es el pan de vida. La palabra es ya viene siendo el verbo ser. Ahí en la palabra es el verbo ser y es el conector. La cosa A viene siendo Jesús. La cosa B viene siendo el pan. Pero resulta que nosotros nomás tenemos la declaración yo soy el pan de vida. En la expresión yo soy se encuentra la cosa A y el vínculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cosa A? Jesús, ¿sí? El elemento A es Jesús. Y en el yo soy ya está el verbo ser. Por eso es una metáfora. Ahora, en la metáfora, ¿sí? En la metáfora, la cosa B le va a hacer la carga semántica a la cosa B, le va a pasar información al elemento A, ¿sí? Vamos a verlo de la siguiente manera. Me gustaría que cada una de ustedes, aunque no hay mucho, ¿verdad?, que decir, pero algo muy importante que ustedes necesitan saber. Ojo con esto. En esta expresión no solamente hay tipología y metáfora, también hay sinécdoque. La sinécdoque es el todo por la parte y la parte por el todo. Porque, hermana Cecilia, ¿usted cree que solamente se necesita el pan dulce para vivir? Por ejemplo, ¿verdad que no? ¿Qué más se necesita, hermana? Pues un guisado, una ensalada. Agua, inclusive agua, algo de tomar, o sea, necesita agua. Y no solamente de pan, necesita mínimo sus frijolitos o un pedazo de carne, ¿verdad? Porque si es pura verdura, pues no, pues no. Entonces, hermana Cecilia, hermana Basilia, Erika, cuando dice pan, se refiere al alimento en general, ¿sí? Es una sinécdoque porque está refiriendo al alimento, ¿sí? Ahora, en el desierto, lo común para sobrevivir era pan sin levadura y era jugo de uva fermentado, porque era el que aguantaba en el desierto. Aquí en este caso había pan, había pez y seguramente por ahí algo de tomar o agua natural, pero ahí estaban las tres cosas, ¿no? Ahora, ahí viene la pregunta, hermana Cecilia, y luego mi hermana Basilia y luego mi hermana Erika. ¿Para qué sirve el alimento? Las escucho.
pues para nutrirnos, para Nutrición, alimentar, alimentación, ¿ok? alimentarnos. para Hermana, dar vida, hermana Basilia. para dar vida. Ujú. A ver, eso es muy amplio eso, hermana. ¿Cómo es que da vida? Pues porque si uno no se alimenta, pues se va debilitando y después pues uno se enferma. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le llama a la muerte por la falta de comer? Nutrición. Desnutrición, inanición, muerte por inanición, ¿sí? ¿Qué más, hermana Erika? ¿Qué más cree? Pues sería para fortalecer el cuerpo, ¿no? ¿Para estar fuertes? Para estar, ajá, porque pues ya mencionaron que para, mm, sí, Mencionaron pues, que era para alimentarnos, llenar la ajá, barriga, que es una necesidad, un instinto, para mantener la vida, pero también para estar fuertes, porque hay personas por ejemplo, yo sé que a todos nos encantan los frijoles, pero si tú te la pasas comiendo puro frijol, así nomás puro frijol y agua, pues te vas a descompensar de otras cosas que necesita tu cuerpo, ¿o estoy equivocado? sí, Exacto, eso, exacto, exacto. a menos a mí no me hace bien los frijoles. Bueno, pero como sea, lo tiene que compensar con otra cosa, hermana. O sea, me Ah, refiero al hecho de que se necesita el hierro, se necesita la vitamina A, la B, porque si no usted habla de fortaleza y si no se come como debe de ser, pues uno va a ujú. estar todo aletargado, todo lento de pensamiento, no va a poder cargar las cosas, ¿verdad? Ah, cansado, Cansado, exacto. fatigado, Exacto. Enfermo. sí. Entonces, es importante. Ahora, ok, ya dijeron esos conceptos del alimento. Ahora, ¿cómo podemos, cómo podemos, este, cómo podemos llevar ese concepto en Jesucristo y a la vida espiritual? Ahora, ya dijimos de manera general lo que significa el pan. Ahora, esa es la cosa B. ¿Cómo le transferimos el concepto a la cosa A aplicado a Jesucristo y aplicado a la hermandad? De acuerdo a lo que ustedes dijeron. Hermana Cecilia. Orando, leyendo, Ujú, no dejando de congregarnos, ujú. conviviendo con la hermandad. Ok. Quiere decir, hermana, que si Jesucristo es nuestro pan, quiere decir que, que en nuestras almas Él es el que nos va a nutrir, ¿cierto? Él nutre, ¿sí? Pero también, hermana Basilia, si Jesucristo es la vida, y si nosotros descuidamos nuestra relación con Jesús, pues vamos a morir. Y vamos perdiendo fuerza, hermana Erika, vamos perdiendo fuerza, fortaleza, si no consideramos, si no nos alimentamos de Cristo. Ahora, esto tiene una complejidad porque es algo espiritual. ¿Y cómo se lleva a la práctica eso? Lo que dijo mi hermana Cecilia, las cosas que siempre hemos enseñado, la oración, la escritura, la relación con la iglesia, el involucramiento con las actividades de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, entonces, esa parte es importante, ¿no? Importante. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos dicho, hermana? Ahora, así es como se hace un ejercicio hermenéutico de metáfora, ¿sí? Poniéndole la carga semántica a la cosa A, que es Jesucristo, y cómo se aplica a nivel espiritual. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanas, antes de continuar?
Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros tenemos aquí algo interesante, ¿sí? En el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Iba a comentar algo, hermana Erika? Este, entonces aquí, hermano, ya Jesús le estaba eh, hablando ya a la gente, ya a algo espiritual, ya no era material como ellos lo veían o como siempre lo venían viendo, ¿no? O sea, si por algo seguían a Jesús, entonces ya aquí él estaba hablando ya de algo espiritual, que es lo que ellos no veían o no lograban comprender o entender. Ujú. De hecho, hermana Basilia, mire, apóyeme con esta lectura. Eh, a ver, ahorita le digo, permíteme un segundo. Ah, ok, versículo, aquí están. Ok, versículo, hermana Basilia, versículo 60 al 64, sí. No, del 60 va a ser largo, hermana, al 67, hermana Basilia, por favor. Del 60 al 67. Cuando lo tenga, dele lectura, por favor. Sí. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Lea también el 68 de una vez. Sí. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, gracias. ¿Se dan cuenta, hermana Erika? Ahí el Señor les va a decir, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, son espirituales. La enseñanza es espiritual. ¿Y qué fue lo que pasó? Se decepcionaron, se decepcionaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchos de ellos decidieron irse, ¿no? Entonces, ¿qué esperaban ellos? ¿Qué cree que esperaban ellos? Algo material, visible. Ujú. Pero algo en lo particular que querían seguir comiendo, Alimento. querían seguir siendo sanados, no solamente la alimentación, que es una de las cosas de los milagros, querían todo el milagro, querían todo el Beneficios milagro. Y querían que del Jesús beneficio. fuera el rey, tipo David. Ellos querían un rey tipo David que se sentara en Jerusalén y que gobernara todas las naciones literal y materialmente hablando. Y cuando el Señor les dijo esto espiritual, se decepcionaron. Y parece ser que se fueron muchos. Por eso les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir?
Y al Señor no le importó, ¿eh? Adelante. Si se tienen que ir adelante, o sea, no nos voy a tener. Pero le dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Dice. Entonces, definitivamente que todo lo que se está enseñando aquí, y nos enseña, hermana Erika, dos cosas bien interesantes el maestro aquí, que si se dan cuenta, hermanos, hermanas, si se dan cuenta, el Señor sabía de la necesidad física que tenían, ¿cierto? Por eso los alimentó, ¿no? Por eso los alimentó físicamente. No más que el ser humano no tiene llenadera, hermanos, de verdad. No tiene llenadera, o sea, ya te alimentaron y quieres más. No les sucede que, no les sucede que está cenando, ¿no? Este, eh, así en confianza, ¿no? Yo tengo un sobrino aquí en Ensenada, Erika lo conoce, que estamos cenando y ya está pensando que va a desayunar, ¿sí? Ella está pensando, si hago una salsita ahí, oye, esta salsita está bueno con unos huevos estrellados en la mañana, dice. O sea, todavía no terminamos, todavía no terminamos de cenar y ya está pensando en el desayuno. Bueno, a veces yo también, no se los voy a negar, ¿sí? Entonces, como seres humanos, es natural que sea eso. Nomás que acá ya se estaban descarando ya. Les digo, sería genial. Es espléndido, es formidable tener una persona, ¿sí? Tener una persona que te gobierne, que te provea, que te sane la enfermedad, que te anime, que de repente te saque un banquete de comida. Sería genial tener una persona así. Pero tristemente, muchas personas buscaban a Jesús por eso, no porque quisieran ser salvas o redimidas. No porque quisieran resolver el problema de los pecados. Pero yo veo dos cosas. La preocupación de Jesús por la parte física, que es la alimentación, pero sobre todo la parte espiritual, ¿sí? Que era importante tratarlo, ¿sí? Que es interesante decir que en su enseñanza el Señor dictó o dio esta cátedra porque lo estaban buscando para ser alimentados. ¿Sí me explico? No era que los haya sentado y que les haya dicho, a ver, les voy a enseñar acerca de que yo soy el pan de vida. No, lo que pasa es que ellos querían ser más alimentados y el Señor en contrarrespuesta le dice, oye, ustedes busquen las palabras de vida eterna, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Ese fue el discurso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, hermanas, antes de continuar? Creo que a menos este versículo me llamó la atención en el, ah, en el 64 donde dice, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ujú, Al tiempo que estamos, lo más es que, o sea, que él ya sabe, ¿no? Quién es, quién de ahora sí que de la congregación va a continuar y quién se va a quedar ujú, por X o por Y, ¿verdad? Situaciones que van pasando en la vida del cristiano ujú, y cómo en el transcurso del caminar se van quedando hermanos, que es lo triste, ujú, que no puedan pasar ese problema y la solución que a veces dan es alejarse de Dios o dejar a Dios. Y eso es lo triste, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos, pues, nosotros vemos, ¿no? Lo vemos fuerte, lo vemos fortalecidos, pero realmente cuando pasan situaciones, pues ahí vemos, ¿no? Quién permanece y quién se va. Hermana Erika, una pregunta. Sí. ¿Usted cree que inclusive de eso, de esas situaciones que sucede, Dios esté al control de eso? O sea, en el sentido de que, mire, espero que no me malentienda, Ujú. que son cosas que están fuera de nuestras manos.
O sea, me refiero al hecho de que aquí el Señor ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no. Y cuando les hace esa declaración, los llevó, los arrinconó el Señor, los desenmascaró y se tuvieron que ir. Entonces, si el Señor, o por ejemplo, cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dice. ¿Qué es un labrador? Es el que prepara la tierra, es el que prepara los corazones. Es Dios quien prepara los corazones. Es decir, yo le digo esto, hermana Erika, porque en muchas ocasiones yo me he sentido mal. Yo me he sentido muy mal cuando estoy evangelizando y no se dan los resultados. Yo me siento mal de que estoy llevando el evangelio, estoy predicando y que de repente ya me cierran las puertas o que las personas ya no quieren o que de repente hermanos se vayan. Yo me siento mal, pero en realidad el que está trabajando esos corazones es Dios. El único trabajo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio solamente. Del crecimiento se va a encargar Dios, ¿sí? Porque Él labra la tierra. No sé si me entiende, hermana Erika. Sí, hermano, sí. Entonces, sobre la vida espiritual, sobre el desarrollo espiritual de cada quien, hay que dejarlo en las manos de Dios. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Porque Él produce tanto el querer como el hacer, como lo dice la carta a los filipenses. Entonces, no deberíamos sentirnos mal cuando de repente los hermanos se van. Podemos hacerle una llamada, podemos decirle, hermano, te queremos, te extrañamos, pero Dios todavía está tratando con esas personas. ¿Algún comentario, hermana Erika? No, hermano, muy claro. Mm. Ok. Hermanas, eh, en la declaración de Juan capítulo 6, versículo 35, que es una declaración, por cierto, muy poderosa. Simplemente, hermanos, cuando dice, yo soy el pan de vida. No sé si el hermano Cristian se los mencionó antes, yo también lo he mencionado anteriormente, pero cuando dice yo soy, ¿sí? Yo soy, ¿a qué les recuerda, hermanos? En alguna parte del Antiguo Testamento. Cuando Dios se presenta Con en, Moisés, con Moisés. exactamente. Llega, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero en Éxodo capítulo 3 versículos 14 al 15, ¿verdad? Dios se presenta en una zarza que estaba ardiendo en fuego, un fuego que no se apagaba, y tiene un diálogo con Moisés y lo encomienda para que sea precisamente el libertador de su pueblo. Entonces, cuando queda todo establecido, pues Moisés se acuerda y yo voy a llegar a Egipto y voy a llegar con mis hermanos hebreos, pero ¿quién les voy a decir quién me envía? Y el Señor le dice, diles que te mandó el yo soy el que soy. Entonces, hermanos, eso a mí me genera un problema. Me genera un problema porque, pues, ¿quién te manda? No, pues Juanito. ¿Quién te manda? No, pues Rubén. ¿Quién te manda? No, pues Erika o Basilia o Cecilia. Pero, ¿quién te manda? El yo soy. El yo soy. Pues si eso no es un nombre. Lo que pasa es que no es un nombre tal cual. Lo que pasa es que es un título. Cuando dice yo soy el que soy, ¿sí? Está hablando de una existencia, está hablando del ser, está hablando de autoexistencia, de eternidad, de algo que es inmutable.
Fíjense que esta frase se entiende mejor con Apocalipsis 1, 4 y 8. Apocalipsis 1, 4 y 8, el cual se presenta, Jesucristo se presenta, Dios se presenta como el que era, el que es y el que será, porque Él es eterno. Yo soy el que soy, está hablando de la eternidad de Dios, el eterno. Es como si dijera, te manda el eterno, el que siempre ha existido, el que siempre ha sido, ¿sí? Entonces, sí. Y precisamente de las consonantes hebreas de yo soy el que soy, es de donde viene combinado con las vocales del Adonai. Combinado es lo que surge o nace la expresión Yahweh, que a nuestro español sería Jehová. ¿Sí? Jehová significa yo soy el que soy. ¿Sí? No es un nombre, es un título que habla acerca de la eternidad. ¿Sí? Habla de la eternidad de Dios. Y si ustedes se fijan, hermanas, esta expresión del yo soy, ¿sí? Siempre está aderezada o combinada con algún atributo de Dios, con algún atributo metafórico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos yo soy el pan de vida. ¿Sí? Si pudiera traducirse sin ningún problema, Jehová el pan de vida. Jehová es el pan de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es Jehová. Que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es Dios. ¿Sí? Ahí el Señor nos está diciendo eso. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento había una capa de niebla en donde en el contexto tú podías descubrir si se refería al Padre, a ese Jehová se refería al Padre o al Espíritu Santo. Ahí todavía hay bastante que estudiar, pero más directamente, por ejemplo, concatenado con el Nuevo Testamento, descubrimos que ese Jehová, por lo regular, alude a la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo. ¿Sí? Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ya les había platicado esta anécdota. Eh, saben que hubo un tiempo, no en el 2016, había un hermano de la Iglesia de Cristo en Monterrey que había apostatado de la fe, que había apostatado de la fe, el hermano. Y, y se le ocurrió un día, cuando yo empecé a predicar, ahí en San Bernabé, ese hermano que apostató, de repente llegaba así, de improviso, ¿no? Sí. Hay quienes dicen que llegó solamente a probarme, a calcularme, ¿no? Porque sucede, hermano, sucede eso, ¿no? A veces el mismo celo, el mismo afán de nomás, así, ¿va? Entonces yo estaba dando, curiosamente, un estudio de Juan en esa ocasión. Y el hermano, que era ahora testigo de Jehová, por cierto, ya era testigo de Jehová, apostató, se hizo testigo de Jehová y vino de visita, ¿no? Y estaba dando sobre el Evangelio de Juan y no me acuerdo si era de Éxodo 3:14 eran los yo sois, algo así, no me acuerdo, hermanos, porque fue en el 16, yo creo 2016. Y llega el hermano, termino así, la clase, hacen la oración final y todo, y el hermano directamente así llegó conmigo a preguntarme algo sin decirme buenos días ni nada. Buenas noches, perdón, era tarde. Buenas noches, no, nada. Me llega y me pregunta y me dice, yo no te entendí, me dice. Entonces, Jesús es Jehová, me dice. Me dice, y le digo, sí, le digo, sí es Jehová. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué te da miedo?
No me da miedo. Yo lo estuve diciendo que era Jehová, pero yo nunca te escuché que le llamaras Jehová. Sí, sí lo dije, Jesús es el yo soy. No, pero decirle Jehová. A ver, hermano, le dije, a ver, ¿qué significa la palabra Jehová? Yo soy el que soy. Y en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces Jesús dijo, yo soy? Ay, pero así no, así no. No, pues es lo mismo. Si Jehová significa yo soy el que soy y Jesús se presenta como el yo soy, pues ¿qué más quiere para saber que Jesús es Jehová? Y el hermano así se dio la vuelta y se fue. Ni terminamos de hablar. Entonces, era una cuestión gramatical, hermanos. Entonces, creo que el Evangelio de Juan nos deja en claro que Jesús es Jehová, sin duda alguna. Es Dios. Entonces, y en 7 ocasiones lo recalca, en 7 ocasiones, ¿sí? Entonces, esa parte es verdad. Y hay más, hermanos, ¿eh? Solamente por una, como el tiempo siempre nos gana, este, es interesante esta parte, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, esa palabra yo soy el que soy se presenta bastante, ¿no? Por ejemplo, Jehová, yo soy Yahweh Rafa, yo soy Rafa, Jehová sana, el Señor es tu sanador. Yahweh Shalom, Jehová es paz. Yahweh Rohi, Jehová es mi pastor. Eh, Jehová Jireh, que significa Jehová provee, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entre otras, hay muchas expresiones así, ¿no? Entonces, es interesante esta porción. Y para terminar, hermanos, sobre esta declaración, hermanos, ahora, obviamente que fíjese que el Señor fue muy bueno porque nos va a dar la dirección de la metáfora. Yo soy el pan, porque puedo habernos dicho yo soy el pan y ya, pero dice el pan de vida. Ese es el verdadero enfoque, la vida, ¿sí? El que te alimenta, el que te mantiene fuerte, el que te mantiene con vida, ¿sí? Tu propia existencia, ¿sí? Es Jesucristo. Pero sobre esto que acabamos de decir, hermanas, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran externar sobre esto que acabamos de decir? Las escucho, hermanas. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que se les haya escapado, adelante, hermanas. Si no hay nada que decir, entonces continuemos. Ya para terminar. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Luego dice, el que a mí viene, ojo con esto, hermanos, el que a mí viene, esta es una condicionante, el que a mí viene, dice, porque hay quienes que no quieren venir a Jesús. Nunca, nunca, dice, nunca tendrá hambre, ¿sí? El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Obviamente que primariamente esto se refiere a algo espiritual, pero tampoco niego que sea por la parte material. ¿Por qué les digo esto de la parte material? Bueno, porque el mismo Señor lo prometió en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, en el seno de la familia de la Iglesia de Cristo, hay familias que pudieran ser pobres, pero
Una cosa sí es seguro, nunca les va a faltar el alimento, ni la ropa. ¿O estoy equivocado, hermanos? En el seno de la familia siempre Dios bendice a las personas, Dios bendice a las familias. Hay familias que se han entregado por completo al Evangelio y Dios les provee a través del tiempo, ¿no? Ya sea con los hijos, con los nietos, con los hermanos, pero Él nunca deja de cuidar y de alimentar a su pueblo, no solamente espiritual, sino también materialmente, ¿sí? Entonces, Él no abandona, por lo menos unos frijolitos con unas tortillas de harina y un quesito y una salsita, no hay problema, no pasa nada, ¿sí? De repente un pedacito de carne, de repente esto, o sea, pero el Señor siempre provee, ¿no? Pero repito, el enfoque primario es el espiritual. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, ahí ustedes pueden ver que se están tratando los dos temas. Se dan cuenta que el pan es una sinécdoque. Ahí se habla de hambre, de comida, y se habla de sed, de hambre y sed. ¿Sí? Entonces, y, y esto tiene que ver mucho con lo que precisamente el maestro ya había dictado precisamente ahí en Mateo 5 versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice. La justicia, hermanos, seguramente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con las prácticas justas del cristiano, como el hacer el bien, como la adoración, etcétera. Entonces, el Señor dice en Mateo 6, 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. A nadie le gusta tener hambre, a nadie le gusta tener sed, pero obviamente que cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere al hambre espiritual, se refiere a la sed que uno tiene por Dios, ¿sí? Porque dice Mateo 5:6, porque ellos serán saciados. ¿Por quién van a ser saciados? Por Dios mismo, por Dios mismo. Sí, sí. Entonces, eh, cuando el Señor en Apocalipsis capítulo 2 estaba hablando acerca de la iglesia en Éfeso, sabemos que la iglesia en Éfeso, ahí en Apocalipsis 2 estaba fallando en el tema del amor, ¿sí? Estaba fallando en el tema del amor. Y el Señor les va a decir, arrepiéntete y cambia eso que está mal, dice. Y en el Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el que alimenta? Jesucristo. Dice Jesucristo, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El alimento que Dios manda, ¿verdad? Del cielo es un alimento que entra en el alma, que fortalece al alma, que nutre al alma, ¿sí? Por eso este tema es importante en ese aspecto, ¿sí? Yo soy el pan de vida, y no cualquier tipo de vida, sino la vida eterna, ¿sí? Hay bastantes cosas que decir al respecto, pero es aquí donde le vamos ya a parar al estudio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanas, antes de despedirnos? Bueno, si no hay nada que decir, hermanas, pues vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos al trono de su gracia, Padre, para agradecerle por este día, Padre, en el cual estuvimos reflexionando en Juan capítulo 6, versículo 35, deseando de corazón, Padre, ser nutridos, ser alimentados por Jesucristo, por su palabra y a través de su justicia perfecta, Padre bendito. Nos sentimos bienaventurados, Padre, por la promesa que usted ha dado
de ser alimentados, de ser saciados. Por eso le pedimos, Padre, que siempre esté con nosotros, Padre, que nos ayude a entender con sencillez y con simpleza las Escrituras, Padre, para no solamente leer, sino también escudriñar. Y no solamente escudriñar, sino también, Padre, reflexionar, meditar y aprender, Padre, pero sobre todo compartirlos con los demás. Enseñar que usted es el pan, que su Hijo Jesucristo es el pan de vida y que es a Él al que debemos de buscar, porque nosotros queremos trabajar para la comida que a vida eterna permanece. Por eso, Padre, estamos fieles a estos devocionales, por el esfuerzo que hacen mis hermanas y mis hermanos y también mis hermanos instructores. Bendícelos enormemente, pidiéndole que nos siga bendiciendo en el resto del día. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanitas, pues Dios les bendiga. Todavía acá son buenos días, pero yo sé que para ustedes es buena tarde. Así que Dios les bendiga ricamente a todas. Un abrazo. Sí, Dios les bendiga a todos. Dios les Bendiciones. bendiga. Bye.